He cruzado el Atlántico para subir a los trenes de Norteamérica con mi fiel guía Appleton. Publicada a finales del siglo XIX, me guiará a todo lo novedoso, memorable, admirable, hermoso o curioso de Alaska. En mi camino a la última frontera de este gran continente, me imbuiré en la belleza y la abundancia de sus paisajes y viajaré en algunos de sus trenes más imponentes. En tren por el nuevo continente, de Talkeetna a Juneau. Alaska es la región menos habitada de Estados Unidos, dice mi guía. Su promedio es de un habitante por cada 49 kilómetros cuadrados. Hoy la cifra es de un habitante por cada 2,5 kilómetros cuadrados. Pero por el arrojo de la gente aumenta lentamente y la última frontera se desplaza hacia el norte. Mientras viajo en el servicio Denali Star, quiero indagar en ese arrojo que habita en la naturaleza y meterme en la cabeza del pionero, ese individuo rudo que forjó Estados Unidos. Partí de la península de Kenai y me dirijo hacia el norte, a Fairbanks, en el ferrocarril de Alaska. Volaré a la capital del estado, Juneau, de camino a Skagway, donde tomaré el ferrocarril del Paso White y Yukon hasta Carcross, en Canadá. En esta etapa arrancaré en la remota localidad de Talkeetna. Al norte, exploraré un parque nacional del tamaño de New Hampshire. Continuaré hasta la última parada de la línea en Fairbanks para visitar yacimientos de oro centenarios antes de volar más de 1.100 kilómetros hasta Juneau, la lejana capital de Alaska. En el camino comprobaré que a los viajeros les sigue atrayendo el aislamiento y los peligros del interior de Alaska. Ahí van, de aventura en medio de la nada, sin posibilidad de contactar con nadie, sin señal de teléfono, pero con spray para osos. Averiguaré cómo los científicos de Alaska llegan a las estrellas. El rayo... Vaya. Sale de aquí. ¿Y tanto? Veré cómo el patrimonio ferroviario del estado vuelve a las vías. ¿Cuánto habéis tardado? 10 años. 10 años desde el día que empezamos a trabajar en ella hasta que encendimos la caldera. Y descubriré que una industria que contribuyó a la consolidación de Alaska ha sido rescatada. Casi no puedo sacarlos. ¿Cuánto? 8,4. Bien. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Mi primera parada es Talkeetna, fundada en 1916. Talkeetna me parece extraordinariamente remota, pero dicho eso, está llena de vida. Es un lugar grande cuando vienes de la naturaleza. Parece que llegas a una gran ciudad llena de establecimientos donde comer y tomar una cerveza, y absolutamente intacta, repleta de edificios antiguos. Aún mantiene esa sensación de frontera. En el último censo, el número de habitantes de Talkeetna era 876, y uno de ellos es el historiador no oficial de la localidad,
Yukon Don Tanner. Hola, Yukon. Buenos días. Michael, encantado. Igualmente, Michael. Yukon, ¿cuál es el origen de la localidad? Talkeetna fue explorada por primera vez a finales del siglo XIX. Llegaron aquí y la fiebre del oro se extendía por el territorio del Yukon y luego llegaron los buscadores de todo el mundo y buscaron tanto rutas a los yacimientos como yacimientos en sí. ¿Encontraron oro en Talkeetna? Sí, eso es. En los ríos y arroyos de Willow Creek. Y justo después vinieron ingenieros y agrimensores buscando una ruta para el ferrocarril a principios del siglo XX. Caray. Es un tipo de oro. Aquí lo tienes con la tierra negra. Sí. Esta muestra es buena, es lo que llaman oro de joyería. Con esas pepitas se hacen relojes, colgantes y pendientes. Cielo santo. Una pepita de 1 onza. Es preciosa. He visto una pegatina aquí, en Talkeetna, que dice, donde acaba el camino, comienza la vida. Siempre he dicho que puedes saber lo independiente que es un alasqueño cuanto más al norte viva. Si quieren conocer a gente que busca esa independencia, Talkeetna es el lugar. Gente como Iver Arnegard, quien se ha ofrecido a enseñarme su escondite. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado. ¿Puedo subir? Claro. Bien, listo. Estupendo. Vamos a 11 kilómetros al norte de Talkeetna, 8 kilómetros junto a la vía del tren y 3 hacia el interior. Hay varias cabañas, incluyendo la mía. Antes de que se descubriera oro, en 1905, Talkeetna estaba escasamente poblada por indígenas atabascos. Pero incluso con la llegada del ferrocarril y más tarde con las carreteras, poco ha cambiado aquí. En ruta por el campo americano. Gracias, Iver. De nada. Aquí hay un escalón. ¿Vas bien? Sí, sí. Ahora nos estamos adentrando en lo desconocido. Así es. Es el camino más sencillo que seguir. Probablemente lo abriera un oso. Vaya, caray. ¿En serio? Este es mi refugio. Es increíble. Es precioso. Lo construí el año pasado solo para pasar el invierno. No es mi vivienda permanente. Es fantástico. Me quito el sombrero. ¡Qué maravilla! ¿Puedo verlo? Claro. Vaya. Muy acogedor. Sí, es acogedor. Estoy construyendo una casa de 2 plantas. Tendrá ventanas y suelo de verdad. Y estoy impaciente. Y luces. Vaya lujo. ¿Quieres café? ¿Tienes café? Es muy bonito, Iver. Muy rústico. Muy rústico. Muchas gracias. De nada. Estupendo. Bien, ¿y cuál es la historia? ¿Has vivido siempre así o...? Ah, ya sé, eras ejecutivo publicitario y has empezado una nueva vida. Casi. En realidad nací al sur de Washington. Ay, madre mía. No he vivido así siempre. Era profesor universitario de escritura creativa. Dios mío. ¿Y cómo llevas esta vida? Lo llevo muy bien, pero es más duro de lo que creía. Es bueno que lo admitas. Sí, es un estilo de vida duro. ¿Cuáles son los mayores retos? ¿El clima? Sí, en invierno no es tanto el frío como la oscuridad. Es duro psicológicamente. Solo tienes unas 5 horas de luz y el sol está bajo en el horizonte. ¿Vas mucho a Talkeetna? Sí, elegí esta ubicación porque estoy en la naturaleza, pero cerca de una ciudad, de la civilización, de la comunidad. Creo que me volvería loco si no tuviera eso. Mediante la Ley de Asentamientos Rurales de 1862,
Estados Unidos cedió parcelas de terreno para consolidar la expansión hacia el oeste. En Alaska, esta medida estuvo vigente hasta 1986. Iver no está aquí para conquistar el oeste, más bien huye de él. ¿Cerca de la autopista no construyes? No. Quería mi espacio. Cuidado con los agujeros. Terminada no está. Pues no. Estoy cavando los agujeros para los cimientos. Hay casi 1 metro de grava. He hecho 2. Me faltan 7 y luego levantaré la casa sobre ellos. ¿Y qué vas a hacer hoy? Voy a talar este árbol. Esta es la última frontera de Estados Unidos. En gran medida, Estados Unidos fue creado de esta forma. Tuvieron que despejar bosques, cavar y aplanar los terrenos y construir cabañas. Así es como se levantó Estados Unidos. Ahí va. Esto ya es otra cosa. Me marcho de Talkeetna. Este pequeño tren compuesto por 3 vagones y una locomotora en cada extremo se llama Hurricane Tor. Su recorrido es corto. Llega al barranco Hurricane y regresa. Es muy conocido entre los turistas y los vecinos pueden detenerlo en cualquier punto para ir a sus refugios o propiedades. Y para esas personas es una línea vital. El trayecto hasta Hurricane dura unas 2 horas y media. En este tren hay 2 tipos de pasajeros, los turistas y los lugareños. ¿Cómo los distinguimos? Bien, los turistas ocupan los cómodos asientos, asientos que son para los cobardes, porque si eres de la zona, viajas en el vagón de los equipajes o furgón de las mochilas en la jerga local. El servicio único de petición de parada de este tren implica que Ryan Rodríguez ha de asegurarse de que todo el mundo se baje y suba donde lo necesite. Ryan, este tren en el que los pasajeros pueden bajar en cualquier lugar, ¿es una excepción en Estados Unidos? Es muy inusual. De hecho, es el último tren de parada facultativa del país. Tradicionalmente se ondeaba una bandera blanca, pero ahora levantan la mano y los recogemos. ¿Has solicitado una parada? Sí. ¿Dónde te bajas y por qué? Vamos a Twin Bridges a pescar truchas arcoíris. ¿Se pesca bien allí? No hay mucha gente y los peces son grandes. ¿Cuántos vais? Nosotros 2. ¿Sois buenos pescadores? No hace falta mucho talento. Están hambrientos. Hola, Hola. hemos llegado a vuestra parada. Aquí viene. Estamos a punto de bajar. ¿Vais a bajar? ¿Sabéis a dónde vais? Se llama Gold Creek. ¿Habéis estado antes? No, Ah, no lo conocéis. pues no. Imaginamos que estará cerca del río. Sí, vamos de vuelta a Talkeetna. ¿De vuelta a Talkeetna solos? Sí, Serán varios días. sí. Dios mío. Sí, llevamos material de acampada. Sois muy valientes. ¿Os han hablado de los osos? Llevamos sprays para osos. Me parece bien. Acamparemos en zonas de grava para mantener las distancias y verlos venir. Bien, feliz supervivencia. Gracias. El sitio es bonito. Precioso. No es una estación, ¿verdad? Aquí tienes. Gracias. De nada. Buen viaje. Gracias. Adiós. Adiós. Una pareja encantadora. Y loca.
Ahí van, de aventura en medio de la nada, sin posibilidad de contactar con nadie, sin señal de teléfono, pero con spray para osos. Esto sí que es naturaleza. No se aprecian indicios de que el hombre haya estado aquí, salvo por el tren, obviamente. No hay torres eléctricas, carreteras, pistas de aterrizaje, nada. Y el tramo más espectacular del viaje está por llegar. Tras una última curva, el tren pasa por el puente del barranco Hurricane, al que yo llamaría Garganta, y las impresionantes vistas de las montañas nevadas, con los glaciares al fondo. Un paisaje precioso. La construcción del puente del barranco Hurricane comenzó en junio de 1921. Y solo 3 meses después, el primer tren lo cruzó. Una demostración de la capacidad, dinamismo y eficiencia de la empresa estadounidense. Llegamos a la última parada, Hurricane. Muchísimas gracias, Ryan. Un viaje memorable. Ha sido un placer. Maravilloso. Gracias. Adiós. Estoy recorriendo parajes naturales, pero hasta ahora no he tenido ocasión de sentarme y disfrutarlos. Es el momento de la noche. Pero es verano en Alaska y el sol todavía está muy alto. Y aquí, en la naturaleza, es hora de tostar unos malvaviscos. El espíritu pionero estadounidense es tan evocador como la Casa de la Pradera y Huckleberry Finn juntos. Hace una mañana preciosa, clara y luminosa. No cabría esperar un tiempo mejor que este. Estoy lejos de casa, en el estado menos poblado de Estados Unidos, en uno de los parques nacionales más grandes del mundo, donde todo está protegido. Los osos, los caribúes, los alces, la flora. Y el agua es totalmente pura. Y el aire absolutamente limpio. Un momento muy especial. Con sus 25.000 kilómetros cuadrados de extensión, el Parque Nacional Denali es uno de los lugares más populares de Alaska para ver osos en su hábitat natural. Y hasta los 6.190 metros de altitud, se alza el monte que hasta 2015 se llamó McKinley. Gracias al presidente Barack Obama, recuperó su denominación nativa Denali. El Denali, famoso por ser el pico más alto de Estados Unidos, rehuye de su fama y se esconde tímidamente entre la niebla. Está nevado incluso en verano, y sus picos blancos gemelos se distinguen tras la nube más oscura. Dicen que solo el 30% de las personas que vienen al Parque Nacional llegan a ver la montaña. Yo formo parte de ese club. Por poco. Además de atraer a buscadores de plata y oro,
Alaska también ha seducido a otra especie. Un clan muy singular que también ha enmarcado la mitología de esta región: los artistas. Uno en concreto, el buscador frustrado convertido en paisajista, Sidney Lawrence, creó obras definitorias sobre este territorio salvaje. Al igual que a Lawrence, a Kessler Woodward le cautivó la grandiosidad y lejanía de Alaska. Oh, vaya. Kessler, perdona que te moleste. Hola, ¿qué tal? Soy Michael. Encantado. ¿Puedo verlo? Oh, un boceto magnífico. He venido para hablar en parte sobre Sidney Lawrence. ¿Eres su discípulo? No sé si utilizaría el término discípulo, porque todos los artistas que han trabajado en Alaska desde que Lawrence lo hizo han tenido que decidir si seguían sus pasos y trataban de hacer lo que él hizo, si se basaban en su obra o si contradecían lo que él hizo. La forma pura con la que representó Alaska hizo que la gente de aquí y más allá se preocupara por conservar esta belleza. Con la imagen que los alasqueños han adoptado, ya que este es un territorio enorme y la gente es pequeña, es fácil pensar que de ningún modo esas personas insignificantes puedan tener un impacto. Por lo tanto, ha sido desde entonces tarea de otros artistas recordar a la gente, normalmente de forma no consciente, sino mediante la representación del paisaje desde un prisma diferente, que este lugar también es vulnerable. Sidney no lo representó como un lugar vulnerable. De un modo que me parece sorprendente para una guía de 1899, incluye consejos para tomar fotos. El fotógrafo encontrará casi imposible conseguir un negativo nítido. Los perfiles de los resplandecientes acantilados helados carecen de definición o sombras. La luz reflectante de los glaciares y la nieve hacen que incluso los fotógrafos profesionales sobreexpongan sus negativos. Me gustaría que un aficionado actual dijera si estas indicaciones eran adecuadas, al menos para los equipos de entonces. La fotografía jugó un papel importante en la fiebre del oro durante la década de 1890, y artistas como Charles Mason están empeñados en redescubrir cómo se documentó esta región. Hola, Charles. Encantado. Vaya, has elegido un tema precioso. ¿Qué equipo estás usando? Una cámara de fuelle. Se desarrollaron a mediados del siglo XIX, pero esta en concreto es de 1973. Es una Diadorf de 8 por 10 pulgadas, como la placa que tengo aquí. ¿Por qué utilizas tecnología tan antigua? Buena pregunta. Contestaré que no consigo fotos como estas de ninguna otra forma. Lo digital está de moda en fotografía. Es un medio demasiado perfecto y no surgen imprevistos. Y yo vengo de la época de los negativos, en la que a veces la mejor foto es la que más has fastidiado. Y esto invita a muchas meteduras de pata. Pones la placa a mano, la procesas in situ, puede entrarle suciedad y todo eso puede dar un resultado mágico e interesante. Bien, ponte esto como si fuera una camiseta. Ajá. Póntelo así. Vale. Le quito la tapa. Ah, vale. No acerques el ojo, retírate un poco y mira la pantalla. Con estas cámaras tenemos que acostumbrarnos a los paisajes boca abajo. Pero esto es maravilloso. Bien, meto la placa que porta el negativo de vidrio que he preparado. ¿Lo has tratado con...? Con colodión y nitrato de plata. Sí. El colodión hace que el nitrato de plata se adhiera. Quitaré la tapa y contaré hasta 6 mentalmente. Ya tenemos la imagen. Ahora hay que revelarla rápido, antes de que se seque.
Si se seca, no vale. ¿Dónde está el laboratorio más cercano? Justo allí es mi furgochisme. Es una Volkswagen Camper Westfalia. A finales de 1860, tras la Guerra de Secesión, los fotógrafos fueron al oeste para hacer fotos para los ferrocarriles, el Congreso y estudios geológicos para ocupar el oeste. Nadie había visto sus carruajes y los llamaron chismes. Por eso es mi furgochisme. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espérame! Charles lleva un ritmo endemoniado. Tiene prisa por revelar la placa. Creo que estoy viendo el chisme. Sí, ahí está. Se llama Amelia. Hemos recorrido 900 kilómetros por el parque en los últimos 8 días y hemos sacado unas 85 placas. Tengo que meterme en el cuarto oscuro unos minutos. Adelante. Sí, es preciosa. La fotografía de placas de gran formato era un proceso delicado, complejo. Requería mucho tiempo y planteaba verdaderos retos para todo aquel que la ponía en práctica fuera de un estudio. Sin embargo, los fotógrafos, como los pintores, eran parte de la historia del oeste y tomaban imágenes que capturaban la importancia y el arrojo de aquellos que lo colonizaron. Bien, la primera imagen de la placa. ¡Ah, preciosa! La sumerjo en un fijador estándar para eliminar la plata no revelada. Y aquí está el negativo. Estarás orgulloso, es magnífico. Has captado muchos detalles. Sí, es preciosa. Una pregunta. Mi guía es de 1899. Esta tecnología ya existía entonces, y la autora de la guía, Eliza Sidmore, dice que es difícil hacer fotos aquí en invierno porque la luz reflejada impide conseguir la exposición adecuada debido a la falta de definición y sombras y cosas así. La nieve con cielos cubiertos es terrible porque todo se vuelve gris. Ya. No consigues profundidad. Con un cielo azul, la sombra en la nieve es azul y puedes conseguir muchos detalles. Y si usas un filtro amarillo en blanco y negro, obtienes mucha más definición en la nieve. En un día gris, no tienes nada que hacer. Aquí tengo un positivo que hice a finales de mayo. Es la misma roca. Sí. Savage Rock. Te da una idea de cuál es el resultado. Este color es falso. Parece que la tomé en color, pero es un color químico que está saliendo, que funcionó muy bien con este marco en concreto. Es maravilloso y extraordinario que una tecnología de mediados del siglo XIX recoja tantos detalles. Es increíble, me centré en esta parte y salió definida y preciosa. Sí. Los bordes son como el caos, como el regalo de los dioses cuando sale bien. Los dioses de la fotografía. En este esplendoroso parque nacional, tomo el próximo tren en Denali Star que me llevará al norte. Este tren me llevará desde Denali hasta Fairbanks, desde donde me dirigiré al valle aurífero de Tanana. Las vías no me llevarán más al norte así que volaré al sur para visitar la remota capital de Alaska, Juneau. Nada ha cambiado en la geografía de Alaska desde que se publicó el mapa de mi guía hace más de un siglo. Pero el componente humano es totalmente diferente. En el mapa no aparecen ni Anchorage ni Fairbanks, las dos ciudades más grandes del estado, porque aún no habían sido fundadas. He llegado a Fairbanks, un puesto comercial fundado en 1901
que actualmente es el segundo mayor asentamiento interior del estado y uno de los más fríos. Esta abrigada escultura me recuerda que cuando me preparaba para venir a Fairbanks, metí en la maleta prendas y prendas de abrigo. Y ahora que estoy aquí, hace unos 25 grados y estoy a menos de 330 kilómetros del círculo polar ártico. Los primeros pueblos llegaron aquí desde Siberia hace más de 12.000 años para cazar y pescar. Pero hasta que los buscadores de oro comenzaron a congregarse aquí, a inicios del siglo XX, Fairbanks no ocupó su puesto en el mapa. Los primeros buscadores llegaron armados con picos y palas, pero finalmente fueron desplazados por la tecnología industrial. Parece un pecio, pero es una vieja draga. En su día ingirió cantidades ingentes de tierra de Alaska, de la cual se liberaban partículas de oro, se deshacía de los detritos y generaba un desorden ambiental. Pero era una parte importante en la creación y supervivencia de la economía de Alaska. En los últimos años, pequeños árboles han echado raíces. Dentro de otro siglo, la naturaleza la ocultará por completo. Pero con sus aparentemente inagotables riquezas terrestres, Alaska tiene otra ventaja clave: su latitud. A 50 kilómetros al noreste de Fairbanks se sitúa el centro de investigación Poker Flat. Ahí va. Vaya. El edificio avanza hacia nosotros. Oculta bajo un falso edificio, encontramos un elemento esencial en esta instalación: la plataforma de lanzamiento. Así es. Cathy O'Rich y su equipo lanzan desde aquí cohetes al espacio. Cathy, estoy impresionado por el tamaño del complejo. Es grande. Es una de las bases terrestres más grandes del mundo y la única lanzadera de propiedad universitaria del mundo. A 65 grados al norte y con temperaturas invernales que caen hasta los 45 grados centígrados negativos, ¿qué hacen Cathy y sus colegas aquí? Poker Flat está ubicado justo debajo de uno de los fenómenos naturales más asombrosos del planeta, la aurora boreal. ¿Qué hacéis aquí para entender la aurora boreal y otros fenómenos? Hay varias cosas en Fairbanks que nos cualifican, si no plenamente, sí muy altamente para estudiar la aurora. Primero, estamos posicionados muy bien bajo el óvalo de la aurora. Así que si se produce, muy probablemente se verá en Fairbanks. ¿Y lanzáis cohetes? Así es. Lanzamos cohetes científicos dentro de la aurora. De este modo, podemos recabar datos durante ascenso y el descenso. La aurora se produce cuando partículas cargadas del Sol chocan con las moléculas de la atmósfera terrestre. La energía producida por la colisión se libera en forma de luz, creando un hermoso despliegue de colores. Desde Poker Flat se han lanzado 2.100 cohetes desde 1969. Esta costosa empresa requiere condiciones meteorológicas favorables. Así que antes de presionar el botón, es esencial saber qué tiempo hará en el espacio. Vamos a entrar en una sala donde hay un láser y luces estroboscópicas, como en una discoteca. Así que ajustaremos la cámara. Nos verán un poco raros, pero al menos no se pondrán frenéticos. ¿Tenemos el haz? Sí. Bien. Gracias. Rich Collins está a cargo de la instalación de detección por luz y distancia, o LIDAR. El rayo Vaya. sale de aquí. ¿Y tanto? El rayo láser ilumina millones de partículas de polvo en el aire. Si nos acercamos al rayo con cuidado, ¿Sí? podrás ver que impacta en el espejo y sube hacia el techo.
y arriba va. El láser disparado desde el observatorio puede facilitar a Rich y a su equipo datos suficientes para determinar el momento perfecto para lanzar el próximo cohete. En su ascenso, ¿qué podéis calcular? ¿Qué os dice? En su ascenso analizamos los ecos que regresan. Creemos que el aire es invisible, pero no lo es, porque el cielo es azul durante el día. Así que buscamos los ecos del aire, de los aerosoles, de las partículas de las nubes. Rastreamos la atmósfera después de disparar el láser y obtenemos datos de temperatura, densidad, de estructura de las nubes, a través de la atmósfera hasta el límite con el espacio. ¿Sería posible liberar el láser y dejar que llegue al cielo? Claro, pero tenemos que pasar al otro lado, así que bloquearé el rayo y abriremos la cúpula. Estoy deseando que lo bloquees. Vaya cartón científico que has usado. Tecnología punta. La luz del día. Qué alivio después de tanta luz verde. Hay un poco de niebla, pero brilla con fuerza. Ahí va. Veo que impacta en ese gran espejo. Pero ahora no veo nada. Ha desaparecido. Este trabajo meteorológico tan interesante e importante que hacéis, ¿podríais hacerlo con otra tecnología? No, lo que hace el sistema LIDAR lo hace excepcionalmente bien. Luego lo combinamos con el impacto de los radares, los cohetes y todo lo que acontece en el rango. Pero el LIDAR contribuye de una forma única en ese puzzle de medidas que lo unen todo. De la ciencia de vanguardia del siglo XXI vuelvo a la época de mi guía en Pioneer Park, en el Valle del Tanana. Un centro histórico alasqueño. Aún así, la fiebre del oro llegó aquí más tarde que en California y gran parte del desarrollo de Alaska tuvo lugar en el siglo XX. La fiebre del oro trajo consigo ferrocarriles, lo que explicaría por qué estoy vestido así. Cuando los yacimientos de oro se agotaron, los ferrocarriles que los abastecieron dejaron de ser necesarios. Coge madera, y si tenemos creosota o queroseno, podríamos ponerlos ahí. Art. ¿Qué tal? Soy Michael. Encantado. Art Chase. Bienvenido al ferrocarril del Valle del Tanana. Un placer estar aquí. Qué locomotora tan llamativa. Gracias. Es una Porter de 1899 de 2 ejes motrices. Se construyó para una explotación minera en el territorio de Yukon, Canadá. Estuvo allí 6 años y luego la trajeron a Fairbanks durante el desarrollo de los yacimientos de la región norte de la ciudad. ¿En qué estado estaba cuando empezasteis? Estaba destrozada, literalmente destrozada. La caldera estaba podrida y oxidada, aunque gran parte del sistema motriz estaba en buen estado y pudimos recuperarlo. ¿Cuánto habéis tardado? 10 años. 10 años, desde el día en que empezamos a trabajar en ella hasta que encendimos la caldera. Conseguimos ponerla en marcha 6 meses antes de su centenario. Un detalle encantador. La locomotora está fría. ¿Piensas encenderla? Sí, vamos a encenderla. ¡Qué emoción! ¿Quieres quedarte y divertirte? Sí, vamos. Genial. En 1903 se propuso que el ferrocarril de la mina de Tanana transportara pasajeros y suministros hacia y desde las minas de oro de Fairbanks. Los empresarios que respaldaron la idea no contaron con los inviernos y veranos extremos ni con el gasto de un suministro constante de carbón como combustible. Sin embargo, la línea funcionó desde 1906 hasta 1930, cuando las carreteras finalmente lo llevaron a la quiebra. Blair, Art, tras muchos años subiendo a trenes, esta es la primera vez que voy a encender una caldera. Y es increíble pensar que esta pequeña llama vaya a producir tanta potencia. ¿Cómo rinde, Art? Muy bien. Te sentirás bien después de tanto trabajo. Muchísimo.
Me encantan los trenes estadounidenses, con sus distintivas campanas y silbatos. Eso es. Y aunque es una locomotora pequeña, su característica chimenea y las banderas en la parte delantera nos dicen que estamos en Estados Unidos. Fin del trayecto. Ahora debo encontrar dónde dormir. ¿Michael? ¿Eres Michael Portillo? ¿Aquí en Fairbanks? ¿Esta es la recepción? Sí. Bienvenido. ¿Esta es la recepción? Soy Mike. Hola. Buenas tardes. Vaya, es el bed and breakfast más original que he visto. ¿Por qué en un tren? Bueno, mi abuela, a la que quería mucho, se me apareció en un sueño 8 años después de su muerte y me dijo: encuentra un furgón de cola y vendrá todo lo demás. ¿De veras? ¡Qué maravilla! Lo encontré al día siguiente y ahí comenzó la pesadilla de mi marido. Pasarás la noche en el Golden Nelly. Esto es encantador. Con todas las comodidades. Sí, este es el aseo. Sí. Bajas la manija y las toallas están ahí. Veo que esta es la ducha. Esto es un armario. Y... ¡ah! Mi habitación. ¿No es maravillosa? Con cama de matrimonio. ¡Ah! Esto va a estar muy bien. Veo que estás cansado, así que te dejo. Te veré por la mañana. A las 8 en punto el desayuno. Si te duermes, te lo pierdes. Adiós. Tras una espléndida noche en el furgón de cola, llega la hora de marcharme. Hola. Hola, Me adelante. alegro de verte. Igualmente. ¿Y este quién es? Mi oso polar. Tu oso polar. No somos muy buenos amigos. Intentó matarme. Toca el agujero que me hizo con la zarpa. Dame el dedo. Dios mío, tienes un agujero. Eso explica muchas cosas, ¿verdad? Ahora entiendes la locura que ronda por aquí. ¿Pero dónde te atacó? Bueno, estaba en Barrow con mi amigo Woodkey rebuscando en un vertedero. Bien. Y los osos polares son muy sigilosos. Se echan en el suelo, se cubren la nariz con las zarpas y entrecierran los ojos. Y cuando nieva, parecen montículos de nieve. Pues estaba ahí con mi amigo Woodkey. Oí que gritó, me giré y el oso estaba encima de él. Tenía el rifle, pero no podía levantarlo del todo. Le grité, suelta el rifle. Lo soltó y el oso empezó a arrastrarlo. Corrí, cogí el rifle y le disparé 6 veces y lo maté. ¿Le disparaste? Sí. ¿Y luego te clavó la zarpa? Sí, en su último aliento intentó arrancarme la cabeza. Tengo esta cicatriz también. ¿Y qué opinas de los osos ahora? Hay que tener cuidado si estás en su territorio. Por eso llevamos armas. Una historia leccionadora, ¿verdad? Desde luego. Bueno, muchísimas A gracias. ti por venir. Ha sido un placer. He disfrutado enormemente. Lo digo de verdad. Gracias. Firma el libro de visitas antes de irte. Lo digo de verdad. Desde luego. Jamás olvidaré a ese oso ni el desayuno con prisas. Esta mañana me marcho de Fairbanks, pero para llegar a Juneau tengo que recurrir a otro medio. He llegado en tren a su punto más septentrional en Estados Unidos y ahora debo continuar por aire. Pero viajaré a otra parte de Alaska donde hay trenes. Pronto retomaré las vías. Inicio el siguiente tramo de mi viaje en la capital de Alaska, Juneau, llamada así en honor a un buscador de oro. Como lugar donde vivir y trabajar es una odisea. No está comunicada ni por carretera ni por ferrocarril.
Juneau ha cambiado un poco según la foto de la guía. Entonces su población de 1.500 habitantes aumentaba en invierno con los mineros de cuarzo. 22 salones, las mejores tiendas exhiben pieles de focas, nutrias, castores, zorros, lobos, bisones, armiños, ardillas y águilas. Ahora, en cada uno de esos cruceros puede haber 1.500 personas. Juneau ha cambiado. En este viaje me acompaña mi detallada guía Appleton de Alaska. La escritora Diana Parcell ha investigado la vida de la notable mujer que la escribió. Diana, hábleme de la autora de mi guía, Eliza Ruhamah Sidmore. Eliza fue una estadounidense que nació en 1856, justo antes de la Guerra de Secesión, y que entró en el mundo del periodismo con 19 años en 1876. ¿Cómo es que viajó y escribió sobre Alaska? Su vínculo con Alaska surgió como consecuencia de su trabajo periodístico. Pasaba los inviernos en Washington haciendo periodismo social. Y luego viajaba durante los veranos por Estados Unidos haciendo artículos de viajes para los periódicos. Los artículos del gran naturalista de origen escocés John Muir despertaron el interés de Eliza. En 1879 y 1880, John Muir fue a la bahía de los glaciares. La recorrió en un bote a remos con un grupo de nativos y lo publicó en los periódicos. Fue el primer hombre blanco que describió esos glaciares, lo cual inspiró a Eliza, que siguió sus pasos en 1883. Este fue el siguiente destino para una reportera emprendedora. Creo que entendió que esta sería la siguiente gran historia. ¿Y cómo llegó aquí en la década de 1880? La única forma de llegar aquí era un barco de vapor. Y no sé si lo sabrás, pero hay un mapa fabuloso en las últimas páginas de la guía Appleton que me sorprendió cuando lo encontré mientras investigaba. Muestra la ruta que seguían esos barcos a mediados de la década de 1880. El barco navegó por aquí, dejó atrás Juneau y se desvió a través de este estrecho helado hasta la entrada de la bahía de los glaciares. Es decir, Eliza Sidmore iba a bordo de ese barco en julio de 1883 y se convertiría en un viaje histórico porque por primera vez los turistas entraron en la bahía de los glaciares. ¿Qué dirías que Eliza hizo por Alaska? Ella había visto muchas más partes del país con 26 años de las que vería cualquier estadounidense en toda su vida. Pero tras visitar Alaska, escribió libros y eso dio lugar a la industria de los cruceros en Alaska. Diría que fue una de las personas que más dio a conocer Alaska. Bueno, para mí es una guía maravillosa, sin duda. Los libros de Eliza impulsaron toda una industria de viajes en barcos de vapor, entre ellos el Princesa Sofía. Hola. Hola. Caray, qué canción tan triste para cantarla en la playa.
Háblame del Princesa Sofía. El Princesa Sofía era un barco de vapor de Canadian Pacific Railroad Company. Zarpó desde Skagway, Alaska en 1918. Normalmente transportaba a 250 pasajeros, pero aquel año lo sobrecargaron con 354. Zarpó, pero a mitad de la travesía entre Skagway y Juneau, en el canal de Lynn, el barco encalló en el llamado arrecife Vanderbilt. El capitán pidió ayuda por radio, acudieron algunos barcos en su auxilio, inspeccionó con más atención su barco y no apreció daños ni fugas. Declinó la posibilidad de que los pasajeros desembarcaran porque pensó que podía desencallar el barco esa noche con la marea entrante. Pero el destino quiso que esa noche se originara una tormenta en Yukon con vientos de más de 150 kilómetros por hora. Los barcos que fueron a prestar ayuda se marcharon por seguridad y 3 días más tarde, el Princesa Sofía se rompió en el arrecife Vanderbilt y se hundió con todos los pasajeros. Es como el Titanic del oeste, en cierto modo. Sí, fue el mayor desastre marítimo en el Océano Pacífico de la historia hasta aquel momento. ¿Podríais tocar algo más alegre antes de irme? Desde luego. Los peces de las aguas de Alaska han sido clave en el éxito económico del estado. Hay 5 variedades de salmón del Pacífico, dice la guía. 37 conserveras en Alaska que emplean entre 5.000 y 6.000 trabajadores y 100 embarcaciones de vapor. La industria del salmón produjo $7,5 millones de dólares entre los años 1884 y 1890. El salmón aparece en el lomo de mi guía y contribuyó a que Alaska ascendiera a la categoría de estado. Rich Matson es el gerente del criadero de salmones Macaulay. Hola, Rich. Hola, Michael. Esta estampa es maravillosa, pero para mí es extraña. ¿Estos salmones han nacido en este criadero? Correcto, nacen aquí en el criadero Macaulay. Cogemos las huevas, las incubamos en los depósitos de incubación y en la primavera estaban listos para salir al océano. Es decir, pasaron 2, 3 o 4 años en el océano antes de regresar. Algunos son jóvenes, tienen entre 3 y 6 años. ¿Por qué se concibieron los criaderos? En un principio se concibieron entre la década de 1890 y principios del siglo XX como un medio por el cual las conserveras no solo capturaban un número ilimitado de peces, sino para tenerlo todo, podríamos decir. Si liberaban más, capturaban más y podían seguir así de forma indefinida. Pero el escaso conocimiento sobre los ciclos vitales de los peces y la codicia de las conserveras acabaron en desastre. En 1940, la industria del salmón estaba en un profundo declive. La única forma de controlar a las conserveras era consiguiendo el estatus de estado. Alaska se convirtió en estado en 1959. ¿Ha conseguido eso lo que esperaban los alasqueños? Creo que sí. Alaska está ahora reconocida mundialmente como líder de la pesca sostenible, no solo de salmón, sino también de otras especies. Y esto tiene relación con el hecho de que, desde que somos un estado, nuestro Departamento de Pesca y Caza regula de forma efectiva los criaderos y que desde 1970 hemos producido un gran número de salmones para ayudar a los pescadores dentro de la economía del salmón. El salmón no aparece en la bandera de Alaska, pero podría. Forma parte de la identidad del estado. Así es. Diría que un buen eslogan sería Salmones Aras. Antes de la colonización, los pueblos nativos dependían del salmón para la economía de subsistencia y para su identidad cultural. Y eso continúa hoy. Y para alguien como yo, la pesca es muy importante. Pesco salmón en temporada, lo congelo, lo enlato y hago raciones caseras. De hecho, hoy traigo sándwich de salmón.
Los criaderos actuales parecen haber logrado un equilibrio entre el comercio y la conservación. Una captura anual de 47 millones de salmones es prueba de ello. Hola, Adam. Hola, Michael. Encantado. Todo un placer. Vaya, parece que tienes aquí un gran criadero. Sí, no nos va mal. Los primeros criaderos no tuvieron éxito. ¿Qué hace que ahora sea diferente? Principalmente las técnicas de incubación. La tasa de supervivencia de las huevas es más elevada que antes. Cogéis las huevas de los peces que suben a las zonas de desove. Correcto. Los peces, a medida que crecen, colapsan la vía. Y tenemos que separarlos en diferentes estanques para que sigan creciendo. Bien, ¿puedo ayudarte? Te lo agradecería mucho. Vale, cojo la red. Sí, cógela. Tienes que llegar lo más al fondo posible y ser más rápido que ellos. Voy. Sigue, sigue, sigue. Vamos, pececitos. Hay que pesarlos para saber más o menos cuántos hay. Bien. Esa chica anota las cantidades. Ah, 1,25. ¿Lo tienes? Casi insignificante. No está mal para ser la primera vez. Adiós, pececitos. Adam ha sido educado y me siento obligado a hacerlo mejor. Hasta el fondo. Eso es. Casi no puedo sacarlos. ¿Cuánto? 8,4. ¡Bien! El osado pionero, despejando el bosque para construir una casa, solitario y libre, es una de las grandes historias de los cimientos de Estados Unidos. Da color a la personalidad y a la política de este país. Incluso ahora, la Virgen Alaska atrae a los exploradores de hoy. Y en los parques nacionales se detiene el tiempo, conservando el paisaje, el hábitat, como los pioneros lo vieron por primera vez y como lo conocieron los nativos de Alaska durante milenios.